¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Estamos listos para presentarles las noticias más destacadas de Ecuador y el mundo. Gracias por acompañarnos. Les contamos lo siguiente. La iniciativa de ir a una consulta popular genera planteamientos desde la Asamblea Nacional. Respaldo irrestricto a los jubilados y la inclusión del Parlamento laboral fueron alcanzados durante las jornadas que tuvo el presidente de la República con los representantes de estos sectores. Petroecuador recibió ofertas de 32 empresas para la exportación de 2.160.000 barriles de crudo Oriente. Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic. 6 de la mañana con 31 minutos, la imagen que tenemos es bellísima, es de Los Frailes, una de las playas más hermosas de nuestro Ecuador. Se encuentra en el Parque Nacional Machalilla, al sur del poblado de Machalilla y a 12 kilómetros al norte de Puerto López en la provincia de Manabí. Tiene una extensión aproximada de 3 kilómetros desde Punta Cabuya hasta Punta Los Frailes. Está rodeado del bosque seco con flora y fauna típicas de la zona. Es una reserva natural de nuestro país. Queremos invitarles también a estar pendientes de las entrevistas de Noticias 7. En este día jueves estaremos compartiendo con invitados para hablar de distintos temas. Carmen Rivadeneira, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, nos hablará acerca del servicio de agua potable en Esmeraldas. Y por otra parte, Carlos Castillo, rector de Yachay, hablará sobre las acciones inmediatas en Yachay Tech, y Wilson Merino también lo tendremos como invitado. Él es coordinador nacional de la Red Acuerdo contra el Cáncer, para hablar acerca del proyecto de ley de lucha contra el cáncer, una iniciativa ciudadana que recoge firmas a nivel nacional para presentar este planteamiento. Así es que no se lo pierda a partir de las 7 de la mañana junto a Carlos Rabascal. En la Asamblea Nacional, la iniciativa de ir a una consulta popular sigue generando planteamientos, esto pese a que no se conocen las preguntas que se realizarían a la ciudadanía. Desde Alianza País aseguran defender los mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos, el de la consulta popular. Hay que apoyar la consulta popular, no puede ser de otra manera. Alianza País nace con esos preceptos. Pero eso sí, primero esperan debatir y discutir con el Ejecutivo los temas que se plantearían en dicha consulta. Siempre y cuando esto sea en respeto, pues evidentemente a nuestro marco constitucional, en avanzar en derechos. Pues dicen, de eso depende la vía por la cual se podrían aplicar las modificaciones de carácter legal. Algunas cosas que se podrían o que se necesitan reformar, se las puede hacer en el marco de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional. Diga usted, el fortalecimiento del Consejo de Participación. Para el analista Ítalo Palacios, el funcionamiento de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana requieren de una intervención urgente, y el mecanismo de la consulta asegura sería el más rápido. ¿Para qué necesitamos otra constitución? Lo que necesitamos es estructurar y cambiar esta administración, esta organización, estas funciones de ciertos órganos de control. En la oposición, mientras tanto, cuestionan la propuesta de ir a una nueva constituyente, planteamiento mencionado días atrás por el vicepresidente Jorge Glass. El correísmo radical está jugando a la teoría del caos. ¿Quieren una constituyente? En esta coyuntura se ha cuestionado el valor económico que el Estado pagaría por la consulta o la instalación de una nueva constituyente. Pero esos son los costos de un modelo democrático como el nuestro, advierte Jorge Moreno. Si nos cuesta 10 millones o nos cuesta 50 millones, la democracia justamente implica buscar mejores formas para satisfacer las necesidades de la colectividad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Respaldo irrestricto a los jubilados y la inclusión del Parlamento laboral son los resultados que se alcanzaron en las reuniones que mantuvo el presidente Lenín Moreno el día de ayer en el marco del diálogo nacional. Con personería jurídica desde 1975, la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador agrupa 16 federaciones y 144 agrupaciones, motivo por el cual aseguran que son la voz autorizada de este sector de la población. Por eso también acudieron este miércoles a la Presidencia de la República a un encuentro con el jefe de Estado para plantearle sus inquietudes. La mejora de la pensión es la que tiene que variar, nunca con la inflación. El mandatario está consciente del pedido, al cual lo califica de justo, pero solicita ser cautos en este sentido debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Conforme se vayan normalizando las cuentas públicas,
podemos hablar de mejoras más sustantivas. Por eso, luego de una hora de reunión, la misma fue calificada de fructífera, pues las solicitudes de los jubilados serán prioridad para el gobierno. La experiencia a la cual hay que tenerle, por lo menos, respeto. Tenemos que velar por el adulto mayor. Hemos comprometido la construcción de centros gerontogeriátricos a nivel nacional. Pero la jornada de este miércoles continuó con un encuentro entre el presidente con los representantes del Parlamento Laboral, la última organización de trabajadores que faltaba por sumarse al proceso de diálogo nacional. Hacemos un llamado a las otras centrales sindicales a entre todos construir esta propuesta para mejorar el empleo. La inclusión también se enmarcará en la segunda fase de trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, anunció la ministra de Industrias, Eva García. Porque tenemos una agenda productiva que queremos impulsar conjuntamente. Alex Llanos, Ecuador TV. Mientras el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó que junto a Semplades realizan un análisis exhaustivo y técnico de aplicación del decreto ejecutivo 135. Esto incluye las vacantes en todas las instituciones del Estado y no algunas en particular. Estamos haciendo una evaluación, tal como lo señala el decreto, de todas las instituciones que pertenecen al Ejecutivo y que son materia de análisis en relación a vacantes y a traspasos de espacios de trabajo. Así que no es solamente de la vicepresidencia, estamos haciendo un análisis exhaustivo de todas las instituciones que son materia del decreto 135. Y por supuesto este análisis será en función de competencias y atribuciones de cada una de las instituciones. También le contamos, del 18 al 24 de septiembre, el presidente Lenín Moreno visitará Nueva York para participar de varios eventos en la ONU, entre ellos el periodo 72 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, estará presente en la inauguración de la reunión ministerial del G77 más China. Adicional a estas actividades, mantendrá reuniones bilaterales y suscribirá acuerdos y se concentrará con la comunidad de inmigrantes que residen en Estados Unidos. Por otra parte, más de 1.100 ciudadanos fueron parte del diálogo que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recogerá aportes para el proyecto de reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Contralor General del Estado. Miembros de los medios de comunicación del puerto principal hicieron también sus precisiones. A partir de la semana pasada hemos estado haciendo estos diálogos participativos donde se consulta a la ciudadanía en las 24 provincias. Se han hecho 27 consultas o 27 diálogos a nivel nacional en la primera etapa, en la primera instancia, para poder socializar este reglamento y tener los aportes. Seguimos con más noticias. Petroecuador recibió ofertas de 32 empresas para la exportación de 2.160.000 barriles de crudo Oriente. Es la primera vez en más de 3 años que la estatal petrolera realiza un concurso de estas características. En sobre cerrado se recibieron las ofertas de 32 compañías para el concurso de venta spot, como se le conoce a este tipo de asignación de contratos para la exportación de crudo ecuatoriano, lo cual no sucedía desde hace más de 3 años, destacó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Y los cuales serán abiertos frente a las diferentes autoridades aquí en el país, de tal manera de que este sea un proceso totalmente transparente, y que no quede sombra en cuanto a la participación y a las ofertas que hemos recibido. Las ofertas presentadas se manejaron por encima del precio de referencia del crudo WTI, lo que según el gerente de Petroecuador representa una ventaja para el país. Hoy el país está haciendo que su recurso natural valga lo que realmente vale. Porque nos están pagando más precio por nuestro crudo del que nosotros teníamos negociado anteriormente y de las fórmulas que indican otros contratos. La asignación de más de 2.160.000 barriles de crudo Oriente se definirá en los próximos días, pues de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación, saldrán del país en 6 cargamentos de 360.000 barriles cada uno, el primero entre el 27 y 29 de septiembre. Según el ministro Pérez García, otra ventaja de este procedimiento será evaluar las condiciones de comercialización de nuestro país. Manera de tener un referente que es importante para negociaciones de otros contratos de venta de crudo. Todo esto según las autoridades de Petroecuador para transparentar el manejo y asignación de los recursos petroleros con que cuenta el país. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Por otra parte, empresarios nacionales y extranjeros consideran que el Ecuador goza de un mejor clima para la ejecución de negocios. El trabajo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario resulta clave para este mejoramiento, afirma. Fue durante la primera ronda de negocios denominada B2B, Ecuador al Mundo, en donde el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, organizador del evento, hizo una evaluación de cómo el clima para negociar en el país ha mejorado. Mira, el simple hecho de que estemos conversando, eso ya nos da un aire de tranquilidad como sector empresarial. Eso lo ratifican empresarios nacionales y extranjeros, quienes consideran que el acercamiento del gobierno al sector privado a través del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario fue fundamental para tener mayores perspectivas de inversión en el Ecuador. Yo creo que ahorita está habiendo un resurgir de la inversión y el comercio a nivel nacional. Entonces yo creo que aquí todavía tiene mucha oportunidad para explorar. Ahora esperan que acuerdos en temas impositivos y normativos se comiencen a concretar una vez que los planteamientos alcanzados sean presentados al presidente de la República el próximo 26 de septiembre. Yo pienso que el tema de plusvalías con este nuevo gobierno, al ellos considerar que van a hacer una revisión al mismo, pues obviamente es positivo. El mismo mercado reaccionó a ello. De todas formas, si las voluntades políticas no respaldan los acuerdos alcanzados, desde la Cámara se apoya el mecanismo de la consulta popular como salida. Una consulta popular es lo único viable en este momento para que se pueda resolver el problema económico. Estamos conscientes de que si es que no se resuelve el problema político, no se van a poder tomar medidas económicas. Pues la idea es que ese ambiente de negocios que se avisora próspero en el país continúe con las herramientas alcanzadas con el proceso de diálogo nacional. Alex Llanos, Ecuador TV. 6:42 a.m. La segunda macro rueda de negocios entre empresas públicas y privadas tiene la expectativa de generar transacciones por al menos $20 millones. La interacción comercial busca fortalecer las alianzas para el intercambio de productos. Hasta finales de este 2017 se estima que el Estado ahorre unos $180 millones aplicando el decreto ejecutivo de austeridad. Entre las definiciones están el cierre de la empresa pública Cementera Nacional y la fusión de Fabrec, que confecciona uniformes industriales. En AMI nos topamos, era una empresa que tenía 14 gerencias, eso terminó en 7 gerencias. Hoy estamos planteando la eliminación de esta empresa pública, eso le va solamente en esa eliminación. Le estamos ahorrando a la caja fiscal aproximadamente 7 millones. La optimización del gasto público en las empresas estatales se busca a través de la segunda macrorueda de negocios, ya que se genera el intercambio de ofertas públicas y privadas. Por lo menos nosotros en Corpey esperamos un nivel de venta no menor a 20 millones entre las empresas. El sector privado no solo viene a comprar, también viene a vender. Las citas de negocios permiten, por ejemplo, que Tren Ecuador ofrezca sus servicios a las promotoras turísticas. Estamos abriendo una oficina virtual en Rusia para que puedan venir a disfrutar del turismo. Mientras que los 5 centros de entrenamiento de alto rendimiento brindan servicios integrales a los deportistas. Tenemos médicos deportólogos, odontólogos, fisioterapistas, psicólogos deportivos. Otras acciones que ejecuta EMCO están transparentar las compras desde el sector público, la suscripción de un acuerdo entre las empresas públicas para ser sus propios proveedores, así como la apertura de oportunidades laborales o pasantías a universitarios en las 21 empresas públicas que existen. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El sector camaronero ecuatoriano espera incrementar las exportaciones entre 3 y 5% este año respecto al anterior. De igual forma, el bananero, cuyo crecimiento supera el 3% durante el primer semestre del año. La producción del camarón ecuatoriano creció en volumen durante el primer semestre del año, pero los precios se han mantenido estables, puntualiza el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, quien prevé que en los últimos 6 meses de 2017 el comportamiento sea inferior al registrado inicialmente. Y por tanto el crecimiento será un crecimiento similar al que hemos experimentado en años anteriores. Es decir, no tendremos un año superlativo frente a lo que hemos vivido en los últimos 6 años, si ustedes revisan la estadística. Según datos de ProEcuador, en los 6 primeros meses del año, las exportaciones por acuacultura generaron $1.491 millones frente a los $1.223 millones del año anterior en el mismo periodo. Nosotros como sector productivo estamos a punto de anunciar un nuevo proyecto que buscará
posicionar al camarón ecuatoriano con mucha más fuerza en los mercados internacionales como el producto más sustentable del mundo, el camarón ecuatoriano como la industria de cría de camarón más sustentable del mundo. Son más de 50 países que hoy comparten camarón ecuatoriano, pero el hecho de que sean 50 y de que yo les mencione nombres como España, Francia, Italia, Bélgica, China, Corea del Sur, no significa que no estamos en la búsqueda de nuevos destinos, ¿no? Un escenario similar vive el sector bananero, cuyo incremento de exportaciones es del 3.45% respecto a 2016. Alrededor de 210 millones de cajas contra 203 millones de cajas, es decir, hemos incrementado un 3.45 pese a una baja muy fuerte que hemos tenido en el mercado americano. Ambos gremios lo atribuyen a los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea, por ejemplo, y esperan captar nuevos mercados como el de Brasil o China. Por el momento preparan encuentros con expertos internacionales donde tratarán temas de innovación y sostenibilidad. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y los exportadores ecuatorianos denuncian que sus productos son vulnerables al narcotráfico, sobre todo en los puertos del país. Por ello mantuvieron una reunión con el ministro de Interior para definir estrategias preventivas y reforzar los controles. Bernardo Malo es exportador de frutas tropicales. Por más de 15 años se ha dedicado a esta actividad y explica por qué la carga se vuelve vulnerable al narcotráfico. Existe, por ejemplo, regiones de muy alto perfil de riesgo, como es el Carmen Manabí, de donde sale la mayoría del plátano barganete del Ecuador, y son zonas en las que comprendemos que por su distancia a los puertos representan riesgos a nivel de contaminación. Su inquietud es válida, ya que Ecuador es considerada zona de tránsito y embarque de narcóticos para el mercado internacional. Por ello, empresarios ecuatorianos de AmCham y el ministro del Interior, César Navas, mantuvieron una reunión para definir estrategias conjuntas de seguridad, sobre todo en los puertos. Vamos a estar haciendo una visita al puerto, vamos a verificar ciertos temas de protocolo. También hemos quedado de acuerdo con los couriers, vamos a hacer una capacitación. Según César Navas, en lo que va del año se han incautado 67 toneladas de droga. La droga que está en puerto o vinculadas al tránsito a puerto, porque a veces están encaletadas en ciertos lugares, pero para ser embarcadas a puerto aproximadamente es un 90%. No se descarta la implementación de tecnología para dicho fin. ¿Por qué no escáneres, que es eso que se lo está discutiendo desde la parte pública y privada, para poder escanear, valga la redundancia, las cargas que van a salir hacia los mercados internacionales? Ahora, en el marco del diálogo, se definirán acciones de ejecución inmediata para prevenir esta problemática. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Seguimos revisando más temas. 2 auditorías se llevan adelante al proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Así lo confirmó el contralor Pablo Celi. Esta declaración del contralor subrogante se da un día después de que el presidente Moreno hiciera un recorrido por el campus ubicado en Urcuquí, Imbabura, donde constató la verdadera situación del proyecto. Se está realizando ya 2 auditorías. Una auditoría a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y una auditoría a la empresa pública Yachay EP. Al jefe de Estado se le entregó un informe técnico detallando los problemas por los que atraviesa Yachay, documento que también lo recibieron los legisladores de la Comisión de Educación. Hay problemas en cuanto a la inversión que ha hecho el Estado con recursos fiscales. Problemas referidos, por ejemplo, a la paralización de obra civil de 5 edificios. Salgado, quien es miembro de la Sala Especializada de Educación y oriunda de la provincia de Imbabura, donde se edifica Yachay, recalca que también es importante el compromiso asumido por el presidente Moreno para solucionar los problemas identificados. Descartado persecución política. Todo funcionario público, mira, tenemos que rendir cuentas. Mientras que en otros sectores políticos, como Creo, dicen, se debe convocar a las exautoridades de educación superior para que den explicaciones sobre los procesos de contratación y la falta de participación a través de inversiones de la empresa privada. Y que nos cuenten cuánto costaron esas obras, que nos cuenten si realmente están funcionando, cuánto están ganando sus directores y qué es lo que están haciendo en la famosa Ciudad del Conocimiento. Como medidas urgentes adoptadas por el gobierno, se destinarán 48 millones de dólares para la refacción de 5 edificios paralizados desde mayo del 2015 y la habilitación del edificio de oficinas de Cenecit para que sean utilizadas como aulas para los estudiantes. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
internacional revisamos la información. Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica, asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic por su vinculación en casos de corrupción. En medio de una crisis política, la ex primera dama Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales cuando presidía la petrolera estatal ANCAP y por presentar un título académico que no posee. Léase por secretaría el texto de la renuncia. A través de la presente les presento mi renuncia al cargo de la vicepresidencia de la República por motivos personales. La esposa del expresidente José Mujica llega a la vicepresidencia por mérito democrático, pues es la segunda senadora más votada en las elecciones de 2014. El primero es Mujica, quien no pudo asumir este cargo por haber sido presidente en el periodo anterior. Y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. No por mí, no por el Frente Amplio, por el país. Yo siento que tengo una responsabilidad más. Alegre no puedo estar porque esta circunstancia es una circunstancia no deseada. Esta mujer pequeña y de pelo corto superó un cáncer y en su juventud sufrió torturas y vejaciones, pues junto a su esposo integró la extinta guerrilla Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Además estuvo presa 13 años. La tronca, como la han apodado, ocupará la vicepresidencia hasta el próximo sábado, cuando pase a ocupar interinamente la presidencia de la República por motivo del viaje del presidente Tabaré Vázquez a Washington para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tenemos todo el desarrollo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y en otros escenarios, los sindicatos de Francia convocaron a un paro general contra la reforma laboral. Además, 12 muertos deja un ataque suicida en Afganistán. Tenemos más en el siguiente resumen. Un tiroteo en una escuela de Washington, Estados Unidos, deja a una persona muerta y varias heridas. Según información de algunos testigos, un hombre armado ingresó al centro educativo y comenzó a disparar. Minutos después, el agresor fue capturado por la policía. Varias escuelas cercanas cerraron como medida de prevención. En Francia, los sindicatos convocaron a un paro general en contra de la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La medida rige a partir del 25 de septiembre. Los líderes de los trabajadores indicaron que el objetivo es lograr una acción fuerte con un impacto en la economía nacional, con el fin de que el gobierno retroceda en su intención de cambiar la ley de trabajo. La sexta ronda de conversaciones para el cese al fuego en Siria inició en Astana, Kazajistán. Este miércoles tuvo lugar las consultas de expertos de las delegaciones de países garantes del proceso. Estos encuentros tienen como objetivo cesar los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las de la oposición, además de separar a los rebeldes de los grupos extremistas. Un atentado suicida se produjo en un estadio de cricket durante un enfrentamiento en la capital de Afganistán. Un funcionario del Ministerio de Salud confirmó que al menos 12 personas murieron, entre ellas 2 niños. Según informó un funcionario de la policía, el atacante arrojó un explosivo durante el partido y a 500 metros del estadio. Nadie reclamó la responsabilidad del ataque. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Este es el panorama en el mundo, no siempre alentador, por cierto. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Es momento de revisar nuestra plataforma digital, la información que se genera también a través de la web. Empecemos revisando Andes, www.andes.info.es, la agencia pública de noticias del Ecuador. Comienza en los titulares. Barcelona iguala con Santos y la llave de cuartos de la Libertadores queda abierta para la final. En otro tema, Lenín Moreno felicita a la nueva vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky. Lo revisábamos hace apenas instantes. Quinteros tilda de apresurada y equivocada la decisión tomada por la ecuatoriana de fútbol de separarlo como técnico de la TRI. Y también en otro tema, el Parlamento Laboral ecuatoriano respalda la propuesta de consulta laboral. Esto se dijo el día de ayer en una reunión con el presidente Lenín Moreno. Por otra parte, la deuda del Estado ecuatoriano con el IES entrará en revisión para plan de pagos. Estas son afirmaciones de Richard Espinosa en la misma reunión que se mantuvo el día de ayer también con jubilados. Vamos ahora hasta la página www.mediospublicos.es, es la página de los medios públicos
del Ecuador. Revisamos los titulares que se desprenden de esta web. Dice: Barcelona igualó de local con Santos, la llave se define en Brasil, es uno de los temas. También Lenín Moreno notifica a la Asamblea Nacional su viaje a Estados Unidos. CAL remite a Comisión de Justicia 30 pedidos de amnistía para su análisis. 25 personas, la mayoría estudiantes, fallecieron por un incendio en Malasia, y Ecuador ya tiene horario para recibir a Argentina por las eliminatorias. Son estos varios de los temas que se destacan a través de www.mediospublicos.es. Y revisamos ahora la página de El Telégrafo, el decano de la prensa nacional. En la web, ¿cuál es la información más destacada? El Estado tiene listo el plan de pagos de 2.800 millones de dólares al IES. Lenín Moreno se reunió el día de ayer con los jubilados y el Parlamento Laboral. Otro tema: Augusto Barrera, sus declaraciones. De Yachay se construyó una imagen que no corresponde a la verdad. Hay que recordar que hay 2 auditorías que se realizan al proyecto. También la consulta popular evidencia las divisiones de Alianza País. La propuesta del mandatario ha creado 3 frentes dentro del movimiento. Y un último tema: los senderos de la isla Santay se cierran para los ciclistas. En una semana iniciará el mantenimiento de los tablones dañados. Ahí está entonces, esta es la información que se destaca, son los titulares más destacados de www.eltelegrafo.com.es. Son los medios públicos del Ecuador, siempre a su servicio. Es momento de revisar también las condiciones del tiempo para que salgan de sus hogares prevenidos el día de hoy. Así amanece el país. Noticias, pasamos al análisis, y para eso nos acompaña como cada mañana Carlos Rabascal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carlitos? Muy buenos días. Hoy hay varios temas muy importantes que tocar. Uno de ellos es el acuerdo contra el cáncer. Hay una recolección de firmas a nivel nacional, una gran cruzada de la ciudadanía. Una iniciativa privada. Sofi, muy buenos días, amigos televidentes. Sí, es una iniciativa privada que vale la pena resaltarla, sobre todo en una enfermedad que la ciencia en el mundo no ha encontrado todavía cómo contrarrestarla. Y es importante que exista política pública que se traduzca en leyes para amparar y proteger no solo al paciente, sino también al entorno familiar del paciente. Hay cosas que hay que analizarla a más profundidad. Se ha trabajado muchísimo también en los últimos años, hay que destacarlo, pero aún falta muchísimo más por hacer. Otro de los temas es el de Esmeraldas, ¿no? Hay que resaltar también la preocupación de la ciudadanía. Sí, hay cantones como el de Esmeraldas, Río Verde y Atacames que, a pesar de que la empresa estatal San Mateo asumió el suministro de agua potable desde el año 1992, todavía hay problemas en la red. Y sobre todo, se han invertido dinero, siguen existiendo problemas, y el suministro no solo es de falta de liquidez, sino no solo termina siendo de falta en términos de eficiencia y cobertura, sino que además la red todavía es de abesto cemento. Bueno, y seguiremos además analizando el tema Yachay con el rector de Yachay Tech, que es la universidad. Ya no es la empresa estatal, no es la empresa pública, es Yachay Tech. Bueno, oiga, ¿y usted tiene concentrado a todos los camarógrafos aquí? ¿Por qué será? No tengo la más mínima idea. Es que bueno, mire, creo que todos tenemos que... Esbocé una hemorragia carcajada que le pone chimichurri allá a la entrada. Siempre muy atentos a todo el panorama informativo. Me imagino que es por eso, ¿no? No, yo creo que está sorprendido por su conocimiento de fútbol que en los últimos días usted ha compartido con ellos. Es que nuestro compañero Diego Valencia viene cada mañana y nos informa, nos hace un repaso breve de todo lo que sucede en este ámbito antes de iniciar los informativos. Pero bueno, Carlitos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con el análisis de la noticia. Ya lo decíamos, junto a Carlos Rabascal. Los temas están anunciados. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva.
que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha informa. Un análisis profundo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Una investigación responsable es lo que caracteriza nuestra labor. Un trabajo en equipo para brindarles información diversa al servicio de todos los ecuatorianos. Contamos con la cobertura más completa para estar presentes siempre en el lugar de los hechos. José Andrés, como cada viernes hablando de lo mismo, que llevan años juntos, que él cambió y ella no, que esta relación no enfurece. Pobre hombre, no la ha cambiado, aunque sea cuestión de una llamada. Acéptalo, no estás obligado a estar con una operadora móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de datos por 24,99. Incluye 3 gigas, 100 minutos, Facebook y WhatsApp libres que no consumen tus megas y Deezer Premium. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. Bueno, iniciamos la entrevista. Tenemos a Carmen Rivadeneira, asambleísta por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización Territorial. Bien largo, ¿no? Bien largo, y ojalá que los GATS entiendan que son una base fundamental y un pilar trascendental para el desarrollo. Pero bueno, antes de iniciar la entrevista, por cierto, mañana vamos a iniciar y vamos a retomar el tema cultural, por si acaso, ¿ok? Iniciamos. Carmen Rivadeneira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En el año de 1992 se creó la empresa estatal, o lo que hoy llamaríamos pública, San Mateo, quien se iba a encargar del suministro de agua potable para los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames. A partir de ahí, aparentemente o supuestamente, la población de esos 3 cantones han pasado por un verdadero viacrucis. Un verdadero viacrucis porque todavía estamos en el año 2017 y recién se resolvió la crisis de suministro de agua potable, pero no en términos ni de calidad, a lo mejor no en términos de la cobertura, en términos de profundidad. Y eso llama la atención. El gobierno anterior invirtió $130 millones para una nueva planta o para la repotización de la nueva planta. El gobierno del doctor Rodrigo Borja también invirtió y resulta que los problemas se prolongaron. ¿A qué se debe eso? Buenos días, don Carlos, y gracias por este espacio. Bueno, también debo hacer un paréntesis antes de empezar. Qué bueno que se retome el tema de cultura. Cultural. Sí. Es importantísimo. Yo soy gestora cultural. Un descanso, nada más. Así. Ya. Bueno, primero, sí, Esmeraldas viene sufriendo de la falta de dotación de agua potable desde hace muchos años. Las manifestaciones, los paros provinciales fueron innumerables y multitudinarios en el gobierno, para recordar desde el gobierno de Febres Cordero y al gobierno del doctor Rodrigo Borja, que culminó con una comisión enorme en el entonces Congreso Nacional. El doctor Rodrigo Borja entonces acoge el pedido de Esmeraldas, que no era solamente la creación de una nueva planta, porque tenía una plantita municipal que ya no abastecía y que tomaba el agua de pozos que se hacían en las cercanías de la cuenca del río Esmeraldas.
Entonces, se le pedía ya en ese tiempo a todos los gobiernos el cambio de las tuberías de asbesto, ¿no? Pero se vino al Congreso y el doctor asignó los fondos para construir esa nueva planta que ya no tomaría el agua de los pozos, sino que la captaría directamente desde el río. A ver, el gobierno de Rodrigo Borja estuvo entre 1988 y 1992. Sí. Es decir, ¿y cuándo se dejó de utilizar las tuberías de abesto cemento? Que, por cierto, sabemos cuáles son las consecuencias del abesto cemento por estudios científicos en términos de ser generadores de cáncer. Sí. ¿Cuándo se dejó de utilizar? De utilizar en el 2013 con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo para que una intención de un presidente de la República, como el doctor Borja, después Sixto Durán Ballén, y después otros gobiernos, recién en el 2013 se pueda resolver el problema? Porque eso tampoco es que es competencia de un gobierno central, eso es competencia municipal. ¿Dónde está el pueblo esmeraldeño para que reclame este tipo de problemas y que plantee los correctivos? Mire, para municipios pequeños, porque el municipio del GAT de Esmeraldas, bueno, ahora ha desarrollado un poco más, pero no en esos tiempos. Plantearse la construcción de una nueva planta requería también de grandes recursos. Cuando ya se cree, el doctor Rodrigo Borja asigna los recursos, contrata e inicia los trabajos, pero quien termina la planta es el ingeniero Sixto Durán, el arquitecto Sixto Durán Ballén, y la crea ya regional adscrita a la presidencia de la República en 1994. Pero hay otra cosa, que esa planta se la concibió en dos fases, es decir, el doctor Rodrigo Borja da los recursos para construir la primera fase y la segunda fase debía construirse en el 2003. Pero sin embargo, pese a las grandes movilizaciones, porque Esmeraldas vivió movilizada por este y otros temas, no se dieron los recursos para construir esa segunda fase, que debió haberse realizado en el 2003. Ya la empresa, la EAPA, no era municipal como hasta ahora, no es municipal. De la presidencia de la República pasó ya en el 2007, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, primero al Midubi y luego, como hasta ahora, a Senagua. Es recién, a partir del 2011, cuando se da una crisis mucho más fuerte quizá que la que ahora tenemos. Entonces allí es cuando se plantea la necesidad, para salir de esa emergencia, de comprar 3 bombas nuevas, porque no se había comprado ni siquiera las bombas nuevas, no se había repuesto desde su creación, y para hacer unas 2 piscinas de presedimentación para tener un poco más de agua cruda acumulada. Ahora, pero vamos por partes. Sí. Usted me dice que primero fue adscrita a la presidencia de la República, luego pasa al Midubi y luego pasa a Senagua. Eso no es resolver un problema. Eso es no confiar en la capacidad de ejecución de quienes deben ejecutar dentro de la misma provincia, dentro de las mismas ciudades. Con el COTAT señala, y la Constitución, sabemos la responsabilidad, la competencia de los GAT sobre precisamente la dotación del servicio de agua potable y de alcantarillado. En esos tiempos había un alcalde que, cuando se le indicó que tomara esa competencia, él señaló, como sabía que la empresa estaba en una situación tan difícil, que bueno, ese muerto no lo cargo yo. Pero es que no es cuestión de decir ese muerto no lo cargo yo, que por cierto es una canción chévere. Así es. Pero vamos a lo siguiente, pero el pueblo, la población, debe exigir el cumplimiento de esas cosas. Porque yo he ido a Esmeraldas varias ocasiones y realmente me sorprende que, teniendo todo para ser una provincia tremendamente desarrollada, no es una provincia desarrollada. Hay unos márgenes de pobreza, unos espacios y márgenes de pobreza impresionantes. Una ciudad ciudades que no son nada planificadas, ciudades que no son generadoras de oportunidades para su propia población. Cuando uno va a la universidad en Esmeraldas, a la universidad pública me refiero, se da cuenta de eso. Cuando ve la infraestructura, cuando ve una intervención que durante larga data no ha podido cambiar la realidad de la universidad. Últimamente no ha ido, pero me comprometo a ir, porque sí me impresiona. ¿Hace cuánto tiempo no ha ido a Esmeraldas? Fui el año pasado. Me llama la atención la falta de capacidad de reacción.
Y la falta de empoderamiento de la propia ciudadanía. No, la ciudad sí, se ha generado los cambios. Pero sí se están dando cambios. Sí se están dando cambios, vamos viendo en el urbanismo y tantos cambios que, por ejemplo, en la década anterior, que inició con un 50% de la población afroesmeraldeña, afroecuatoriana, en extrema pobreza, se redujo al 30%. Se redujo al 30%. En cuanto al tema específico que nos ocupa ahora, que es el tema del agua, en efecto, mire, en el 2011, cuando ya quienes gerenciaban, habían estado gerenciando la empresa, indicaron que se requería de urgencia estos temas que dije, el gobierno asignó los 8 millones para comprar las bombas y hacer las lagunas, pero cuando empezó a darse un poco más de agua, entonces la que se convirtió en laguna fue la ciudad, porque esas tuberías de asbesto realmente, aparte de cancerígenas y todo, estaban totalmente rotas, y entonces ahí se asignan recursos para cambiar y se inician los estudios para repotenciar la planta, que eso es la solución para el problema que ahora se está trabajando. Entonces, luego de que se cambian las tuberías, se cambian también las redes de conducción mayor hacia el sur, que no había. Y es cierto, una población que creció desmesurada y desordenadamente. Entonces, eso ha creado problemas para entregar también los servicios necesarios. Ahora, ¿allá hay una hoja de ruta para resolver la crisis de forma integral? Sí, cómo no. Y todo también gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, que entregó los recursos para cambiar las redes, y luego, mientras tanto, los estudios, y en el 2014, con la asunción del nuevo alcalde, se iniciaron las gestiones para conseguir los recursos que el presidente Rafael Correa los consiguió del BID. 130 millones de dólares. En diciembre del 2014 hizo la entrega simbólica, porque alguna gente dice, ya les entregaron los 130 millones. Claro, a Esmeraldas, pero los 130 millones depositados en el BED. Entonces, desde inicios del 2015 se empezó a cumplir todos los requerimientos que el BID puso para poder cumplir con esta obra, como entre esos por lo menos 6 meses de una licitación internacional. Ahora, la calidad del agua, porque una cosa es suministro y otra cosa es calidad. O sea, se resolvió la crisis en términos de suministro. ¿Qué pasa con la calidad del agua? Bueno, se trabaja en la calidad, yo creo que todavía falta tratamiento, falta mejorar. Eso va a resolverse definitivamente con la ampliación que ya está cumpliendo sus plazos, porque inició sus trabajos en abril del 2016 y el contrato dice que la obra integral se debe entregar en abril del 2018. O sea, el cronograma es hasta el 2018. Hasta el 2018. Ahora, ¿cómo ha acogido la población esta hoja de ruta crítica para poder resolver el problema de forma integral? ¿Está tranquila? ¿Está satisfecha? Bueno, con los racionamientos que no son de ahora, sino usted sabe de toda la vida. Se resolvió el tema crítico de la falta total de agua potable. Ya se está dando, como siempre, se ha restituido y eso le da un poco más de tranquilidad a la ciudadanía. Pero no podemos estar contentos ni felices, pero sí con la explicación, con el conocimiento, porque cuando entra mucho, por ejemplo, la politiquería en estos temas que son técnicos además, se crean algunas situaciones especiales de descontento. Entonces, explicando que los 130 millones están en el BED, que se está cumpliendo la hoja de ruta tal como se está señalado. En este momento yo creo que ya ha avanzado porque yo tengo los datos de hace unas 2 semanas, estaba en el 63% de avance y el 50% del egreso. Ahora, no hay que vivir con una tortícolis mirando hacia el pasado, pero a veces es necesario revisar el pasado para ver por qué las cosas no se dieron. ¿No han planteado una auditoría para atrás? Porque si es que esta intención política de corregir el error, corregir el problema, viene desde el gobierno del doctor Borja, y recién en el año 2013 comenzó a solucionarse el problema con altos y bajos y ahora ya hay una hoja de ruta crítica, sí llama la atención. Llama la atención. Claro. O sea, hay una auditoría en eso. Y le pregunto esto porque yo soy muy amante de la playa y en Montañita, por ejemplo, 3 veces trabajaron en lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado. No sé ahora cómo esté,
pero hasta hace 5 años todavía seguían teniendo los mismos problemas. Y nadie responde por la eficiente utilización de los recursos públicos. Bueno, miren, en Esmeraldas, con mucha tristeza, debo decirlo, nosotros mismos, me refiero a dentro del Movimiento Alianza País, señalamos algunos comportamientos que nos parecían que no eran adecuados y se hicieron investigaciones y lamentablemente, digo yo lamentablemente porque siempre como ser humano nos duele que no sigamos el camino que debemos seguir. Entonces hubo sanciones y sancionados, eso es público, eso fue público. Pero lo que sí debo señalar es que aquello que se destinó para realizar en general la obra mayor se la ha realizado, es decir, entiendo que se compraron las bombas, se hicieron las piscinas, luego están cambiadas, felizmente se han cambiado las redes de distribución. Si no se cambiaban las redes de distribución no iba a servir de nada que se potenciara, que se diera más agua. Doña Carmen Revenega, entonces está bien todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Me comprometo a regresar a Esmeraldas. Es más, voy a decir algo que no he consultado, pero ojalá que algún día podamos hacer un programa, aunque sea una vez al mes, y recorriendo las distintas provincias del Ecuador, para estar más cercano a esa realidad del Ecuador, a esa realidad del Ecuador profundo. Yo siempre he dicho que el Ecuador no solo es Guayaquil, Quito, Cuenca y Manabí. Usted me preguntó cuándo fue la última vez que estuve en Esmeraldas, le voy a contestar. El 16 de abril. El 16 de abril. Un día terrible y de larga recordación para el Ecuador por el terremoto. Ese día yo estaba dictando un taller sobre el turismo como herramienta estratégica para el desarrollo local. Y debo decirle, don Carlos, que precisamente con aquel empuje que ha recibido la ciudad, con la remodelación, con la reconstrucción de su playa y con ese hermoso malecón, en los últimos cinco feriados después del malecón, Esmeraldas, ciudad, capital, que no recibía antes un solo turista, ha recibido 270.000 turistas. Es decir, y estamos trabajando hacia allá. Recibimos un buen impulso y queremos ahora aunar todos los esfuerzos para seguir construyendo. Cuiden eso. Un abrazo para nuestros hermanos esmeraldeños y nuestra solidaridad, por cierto, y nuestro compromiso por siempre velar por sus intereses. Hacemos una pausa y regresamos con Carlos Castillo, rector de Yashay Tech, para hablar sobre las acciones inmediatas. ¿Qué es esto de articular la producción de conocimiento con el desarrollo? Debería ser el espíritu de toda universidad. Venimos de inmediato. El Ecuador transformó la justicia para beneficio de todos. Con la implementación de la oralidad, dejamos atrás juicios que tardaban años y que ahora duran pocos meses. Y con audiencias públicas, garantizamos una justicia transparente, directa y más cercana, como lo señala el señor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. Una felicitación rotunda, contundente a todo lo que está haciendo Ecuador para mejorar su sistema de justicia. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. En primer plano, celebramos la interculturalidad con las mejores fiestas del Ecuador. Los seleccionados de Expreso Sur. La fiesta de los danzantes de Gustavo Corral. Desde Pujilí, provincia de Cotopaxi. Fiesta y alegría. En primer plano. Solo cine ecuatoriano. El año pasado yo toqué el bombo y ahora soy tío. Este domingo, 22 horas. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una plantación hasta el fruto de tu trabajo. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha.
No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Como lo anuncié, ya tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil de Carlos Castillo, rector de Yashaytec. Yashaytec es la universidad, no es la empresa pública, es la universidad. Carlos Castillo, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, después de la visita del presidente de la República, después de los correspondientes informes, que por cierto la administración anterior también tiene derecho a la réplica, se dijo algo que para mí es importante rescatar, y lo importante que hay que rescatar es el tema de la esencia de la universidad, es decir, no es que se va a dar de baja este proyecto, sino más bien retomarlo y potencializarlo. Y en esa repotenciación, el redireccionamiento tiene que ver con la articulación de la producción de conocimiento con el desarrollo. En ese sentido, ¿qué ajustes se está haciendo de parte de la Universidad Yashaytec a efectos de que sea una realidad, aunque todavía tenga que vencer algunas barreras de carácter logístico y de infraestructura? Carlos Castillo, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme en su programa. Le estoy muy agradecido, Carlos. Pues mire, lo que le puedo decir sobre los cambios que ha habido en la universidad es realmente tratar de reorganizarnos de tal manera que a través de los programas de posgrado que estamos estableciendo se puedan crear rápidamente programas de maestría y de doctorado que estén directamente conectados a la problemática nacional. He estado visitando algunos de los institutos de investigación, algunas universidades, para discutir programas interdisciplinarios de maestría y doctorado donde los estudiantes tengan participación directa en el desarrollo del programa, de tal manera que las tesis de maestría y de doctorado que se realicen resuelvan directamente a la problemática nacional. Lo que es importante conocer es que la universidad tiene una capacidad intelectual increíble. Tenemos 88 docentes, los 88 tienen doctorado, los 88 hacen investigación, los asistentes de los profesores todos tienen maestría, son 44 con maestría. Entonces es una universidad que no hay ninguna otra en Latinoamérica, ciertamente no en Colombia, que es el país que conozco mejor, donde todo el profesorado tenga nivel de doctorado. Pero lo más importante, el capital más importante que tenemos por el momento son los 1.010 estudiantes, pronto 1.231 estudiantes de todas las regiones del país, incluyendo aproximadamente más de 100 de Guayaquil, que tienen una capacidad intelectual impresionante y que ya están empezando muchos de ellos el 7º semestre de la carrera. Ahora, pero vamos a lo siguiente, todos esos indicadores suenan bien, pero analicemos cualitativamente esos indicadores. Cuando yo hablo de articular la producción de conocimiento con el desarrollo, hablo de la necesidad de establecer ese plan de desarrollo con base en un objetivo que para mí es fundamental: erradicar la pobreza, distribuir la riqueza a nivel de toda la territorialidad ecuatoriana, pero para eso se requiere que todo esto lo que usted me está diciendo, Carlos, esté orientado a generar una estructuración de nuestra economía de forma distinta a la que hemos venido teniendo. Por ejemplo, las universidades, una universidad como Yashay, debería articular y debería promover conjuntamente con las universidades públicas u otras universidades el tema de investigación, el tema de innovación. La innovación se deriva de la investigación, pero orientada a la producción, al desarrollo industrial, al desarrollo agroindustrial, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, dentro de ese análisis cualitativo, ¿qué realmente está haciendo la universidad? Porque cuando me hablan de doctorados y me hablan de todo lo que me está hablando usted, doctor, está bien, pero ¿cómo lo interpretamos ya en la ejecución para apalancar el plan de desarrollo que el país requiere con ese objetivo que es erradicar la pobreza y generar oportunidades de desarrollo en la territorialidad del Ecuador? Miren, una de las cosas que me gustaría decir, no hay universidad en el mundo que resuelva los problemas de un país, y ciertamente la Universidad de Yashaytec
no va a resolver los problemas del país. Lo que sí es claro, ¿verdad?, es que podemos contribuir de una manera coherente a que los problemas que usted acaba de mencionar se puedan resolver. Y ciertamente tenemos ya relaciones con las politécnicas, pero también con las privadas. Tenemos diálogos con la Universidad de San Francisco, con la Universidad Católica y ciertamente con nuestras hermanas instituciones, las politécnicas. Lo que usted plantea es un problema fundamental de la universidad del siglo XXI. Es un problema que se ha atacado de una manera muy variada, pero no con un éxito contundente en las mejores universidades del mundo. Nosotros estamos empezando nuestro cuarto año, entonces poner esas expectativas que nosotros podemos hacer lo que no ha hecho ninguna otra universidad de una forma clara y contundente en la mayoría del mundo, yo creo que es una expectativa muy alta. Pero lo que sí lo puedo decir, y le puedo dar un ejemplo muy específico, por ejemplo, tenemos programas de maestría donde pensamos que puede alcanzar, o que estamos planeando que puede alcanzar directamente a los investigadores por ejemplo, de los institutos que están trabajando en problemas específicos del Ecuador. Entonces, por ejemplo, yo ya me he llevado estudiantes de Estados Unidos del Instituto del INSPI y del Instituto de Salud del Ecuador para que trabajen en problemas específicos de salud del Ecuador. Entonces, la idea fundamental es que las tesis de maestría resuelvan problemas específicos de los institutos, las tesis de doctorado resuelvan problemas específicos de las universidades, que realmente estén conectadas a la problemática del Ecuador. Y yo creo que ese es un paso que vamos a tomar que es muy importante. Entonces, me da la impresión, por ejemplo, tenemos unos estudiantes del INSPI que fueron a Estados Unidos y que llevaron sus propios problemas. Unos estaban interesados en cuál era el impacto de la movilidad de la población del Ecuador en la expansión del chikungunya. Entonces llevaron datos, llevaron información, modelos de transporte y terminaron con un reporte que va directamente al INSPI. Entonces no queremos que los estudiantes hagan problemas de maestría resolviendo problemas que no son relevantes al Ecuador. Queremos que su educación esté dirigida específicamente a los problemas que afectan a nuestro país y que lo hagan en colaboración, ya sea con los mismos investigadores de los institutos, con otros profesores de la universidad. Ciertamente la colaboración y las sinergias que necesitamos con las otras universidades del Ecuador son fundamentales, pero como le vuelvo a decir, somos 88 profesores, 88 investigadores, no vamos a poder resolver todos los problemas del país, pero vamos a crear un diálogo y una directiva diferente y un modelo diferente que se ajuste mucho más a las necesidades del Ecuador, y la única manera que podemos responder es con proyectos específicos dirigidos claramente a la resolución de problemas de los estudiantes que vengan de los institutos, de las empresas privadas o de las mismas universidades. Es evidente que una universidad de 4 años, que tiene 4 años, con sus altos, sus bajos, porque el 2015 y el 2016 tuvo que afrontar también problemas de recursos, no va a poder resolver los problemas que durante toda una vida en la historia republicana del Ecuador y desde antes incluso no se pudieron resolver. Pero por eso yo también hablé de cómo articular la producción de conocimiento con el desarrollo. Me gusta a mí ver en perspectivas en términos de horizonte de tiempo, y a eso tenemos que apuntar. El Ecuador lamentablemente no hemos sabido, en el Ecuador no hemos sabido, y me incluyo, no hemos sabido planificar el país que queremos, planificar la construcción de ese desarrollo y de esas oportunidades. Por eso la concentración de pobreza, la concentración de riqueza y la gran pobreza existente. Pero es importante que esa producción de conocimiento se articule con el desarrollo. De ahí que es bueno que ya estén las politécnicas, que ya estén las privadas, pero ¿qué pasa con el sector empresarial, con el sector productivo? También hay articulación con ellos, doctor Castillo, antes de pasar al tema de la salud. Hemos tenido discusiones con varios elementos del sector privado, con el sector sobre todo energético. Hemos hablado con compañías como Certepec, hemos también hablado con compañías como Movistar, que también están muy interesados en el uso de la tecnología para resolver los problemas de la ciudad. En fin, hemos hablado con varias compañías, pero no hay una tradición en Latinoamérica en general de las compañías privadas invertir en la investigación directamente, crear fondos de investigación. Entonces, es un problema difícil porque realmente ha habido una desconexión entre las universidades y las empresas privadas, y yo creo que ahí los culpables somos los dos.
En cierto sentido, las universidades, y eso incluye a Yachaytec, no hemos podido articular cuál es el beneficio que tienen las empresas de trabajar con las universidades, y por otro lado, las empresas privadas esperan resultados a tiempo corto. Por otro lado, yo creo que con la formación de pasantías, con la formación de programas de educación donde las personas que van a hacer los posgrados no van simple y sencillamente a aumentar sus conocimientos, sino específicamente a resolver problemas industriales, a problemas, en caso de las universidades, pedagógicos, donde se quieren crear nuevos programas y se necesitan profesores con ciertas capacidades, o en compañías donde se necesitan ingenieros con cierto tipo de entrenamiento, gente que conoce ciencia de los datos, gente que conoce modelaje, computación, pero que lo aplican directamente a los problemas que están afectando a esas industrias. Tienen la posibilidad de que estas industrias decidan invertir, y pensamos que puedan invertir no solamente en el tiempo de sus trabajadores, pero también que puedan contribuir a la universidad, contribuyendo a los gastos de la educación de posgrado. Entonces, ese es el programa que tenemos. Yo tengo 9 meses aquí, estamos articulando eso, y pensamos que para mayo o junio vamos a tener este tipo de programas donde una persona, digamos, de Certepec va y trae un proyecto directo de Certepec, le damos el entrenamiento que necesita para que alcance el nivel del magíster o el nivel del doctorado, y después, como parte de su proyecto, resuelve un problema específico de Certepec. Yo creo que esa es la única manera que las compañías privadas piensen que la inversión que están haciendo tiene un resultado directo, y poco a poco espero de esta manera podamos crear una relación con las industrias privadas que sea mucho más productiva, donde se vea que participar e interaccionar con la universidad les añade valor a lo que están haciendo, y sobre todo, lo más importante, que se puedan generar más empleos y que se pueda reducir la pobreza de este país, que al final de cuentas es lo más importante. 2 preguntas adicionales, doctor. Una que tiene que ver con temas de investigación en temas de salud pública, y otro que tiene que ver con la coyuntura. Usted mencionó el tema de las investigaciones en términos de salud. ¿Van a apoyar todas las investigaciones de carácter genético que se requieren hacer en el país para poder encontrar soluciones a grandes problemas existentes en el tema de salud pública? Nosotros apoyamos ciertos aspectos de salud. Ciertamente no somos una universidad dedicada a la salud, pero los problemas se estudian a diferentes niveles. Por ejemplo, en el caso del Zika, ¿verdad?, el hecho de que había la posibilidad que nacieran niños con deformidades, etcétera. Una de las preguntas fundamentales puede ver cuáles son los aspectos genéticos, entender la ciencia básica de la transmisión del Zika, por qué está pasando esto, y esos hay investigaciones que están haciendo en el Ecuador, no creo que las suficientes, algunas en las escuelas de medicina, algunas en otros lugares. Y una de las otras fundamentales, ¿qué impacto va a tener esto al nivel de país? O sea, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, de la posible transmisión sexual del Zika? ¿Cuál es el problema de la movilidad de la gente que va a transportar el Zika de una región a otra, o el dengue, otro tipo de enfermedades? Entonces los problemas se pueden estudiar a diferentes escalas, y muchos de los problemas que estamos trabajando en el término de la salud en la Universidad de Yachaytec tiene que ver no solamente cuál es el mecanismo de transmisión persona a persona, cómo se transmite eso, pero cuál es el impacto de la movilidad, de la dinámica social en la expansión de estas enfermedades a nivel nacional, cuál es el problema del cambio climatológico, cuál es el problema relacionado con los terremotos, etcétera, etcétera, donde se crean focos de infección y cómo los detenemos. Gracias, doctor. Y la última pregunta, rapidito. A ver, hay problemas de logística, hay problemas de infraestructura, 1000 estudiantes para 10 u 11 aulas es complicado. Es decir, ¿cuáles son los ajustes en esa materia que se van a tomar para poder apuntalar a la universidad, a Yachaytec? ¿Ya existe un cronograma, existe un plan de acción estratégico para poder avanzar aceleradamente de acuerdo a los requerimientos, la demanda de la universidad y la satisfacción de los profesores y estudiantes? ¿Usted ya está satisfecho con eso? Estoy contento, no estoy satisfecho, no voy a estar satisfecho hasta que vea que todo sea completado, pero la actitud de la nueva gerencia de la empresa pública, la visita del presidente Lenín Moreno, las presiones de apoyo y los datos específicos que nos ha dado el secretario de Educación Superior, en fin, todo compagina de que
muchos de los problemas van a ser resueltos para enero de 2018 y que los laboratorios de investigación, para que podamos potenciar toda la capacidad intelectual de los profesores y estudiantes, que se van a resolver relativamente a corto plazo. Mientras no se puedan resolver esos problemas, la capacidad intelectual y la capacidad de contribuir, interaccionar con las empresas y con los institutos y con las universidades se ve seriamente disminuida, y los gastos aumentan porque no podemos dejar a estos investigadores y a estos estudiantes en laboratorios, todos los tenemos que transportar. Colaboramos afortunadamente con las politécnicas y con otros institutos que nos dejan utilizar sus laboratorios, colaboramos con muchas universidades internacionales para que ellos puedan tener acceso a esos laboratorios, pero mientras no termine esto estamos subutilizando la capacidad intelectual de la universidad y eso no es aceptable desde mi punto de vista. Doctor Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por recibirme. Encantado. Otra pausa y regresamos con Wilson Merino, coordinador nacional de la Red de Acuerdo contra el Cáncer, a propósito de esta iniciativa de recoger firmas para tener una ley específica de lucha contra el cáncer. Venimos de inmediato. Caótico, donde la humanidad solo atiende a sus egos. La vida de 6 jóvenes muy diferentes se cruzará. Todos tienen algo en común. 105 días. Aliados. Estreno. Lunes 18 de septiembre. 19:30. Por Ecuador TV. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Estamos siendo testigos de catástrofes naturales sin precedentes. Según algunos especialistas, esto podría deberse al cambio climático, Vanessa. Así es, Arturo, y hemos visto terremotos, huracanes que han causado devastación en los últimos días. ¿Qué pasa con el planeta? Tendremos expertos que responderán a esa pregunta. Por supuesto que sí, les invitamos entonces acá, al mediodía. A las 12 en punto, por Ecuador TV. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y ya tenemos la presencia de Wilson Merino, coordinador nacional de la Red de Acuerdo contra el Cáncer. Primero, Wilson, felicitaciones por esta iniciativa. No es de ahora, es una iniciativa que ya vienes luchando y trabajando desde hace mucho tiempo, que se reflejó en un paso importante cuando pudiste lograr que los 8 candidatos a la presidencia de la República y organizaciones políticas te apoyaran. Hoy el Consejo Nacional Electoral ya te aprobó esta iniciativa y ya tienes los formularios, por cierto, y para recoger más o menos serán 80.000 firmas, no sé exactamente, pero ¿qué persigue este Acuerdo Nacional contra el Cáncer y en qué consiste esta ley que piensas poner la consideración de la población ecuatoriana para luego pasarla a la Asamblea Nacional? Y mientras tú me explicas esto, yo lleno el formulario, firmo y apoyo esta iniciativa. Muchas gracias, Carlos. Primero por sumarte como ciudadano en la construcción de este proceso que busca transformar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y de sus familias. Yo creo que la gran virtud de este proyecto es poder lograr sacar a las leyes de su encierro y construirlas con la gente. En este sentido nos hemos recorrido las principales provincias del país, hemos estado en contacto con pacientes oncológicos, con sus familias, hemos estado con voluntarios, con líderes políticos, religiosos, sociales, comunitarios, nutriendo este proyecto de ley. Los desafíos alrededor del cáncer son enormes.
Pasa por lo médico, pero también pasa por lo familiar, por lo económico, por lo técnico, por lo humano. En este sentido, creo que la invitación de Acuerdo contra el Cáncer es a jugar un partido en equipo. Yo no soy el experto cuando de cáncer se habla. Nosotros lo que estamos haciendo es invitando a los diferentes actores a encontrar las respuestas que nos están deteniendo en la lucha contra el cáncer. Ahora, una pregunta de sentido común y que cae por su propio peso en términos de la lógica. Si tenemos una política de salud pública que debería amparar a todas las patologías, todas las enfermedades, ¿por qué la necesidad de una ley específica de lucha contra el cáncer? Creo que otro de los grandes logros es la generación de conciencia colectiva. Nos hemos recorrido 10 provincias, hemos estado en territorio y lo que te decía inicialmente, ¿no? La necesidad de que las leyes nazcan de la gente y para la gente. En este sentido, las particularidades de un sector a otro son completamente distintas. Hemos recibido la invitación de la ministra de la Salud, ella nos ha invitado a su despacho, hemos intercambiado experiencias, hemos recibido también ya la invitación de la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, estamos buscando las formas técnicas de articular las iniciativas. En este sentido, creo que lo rescatable es la iniciativa ciudadana. Finalmente, quien aprueba, niega, modifica las leyes es la Asamblea. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es aportando un elemento innovador dentro del paradigma democrático, empoderando a la sociedad civil, reconociendo lo que nos ha dicho el presidente de la Asamblea. Es importantísimo dejar de victimizarnos y comenzar a ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Ahora, ¿qué tiene este proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer? Es decir, ¿qué contempla la ley? El primer gran objetivo... Contemplaría, perdón. El primer gran objetivo es la creación del Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, un sistema que reconoce los esfuerzos individuales de lo público, de lo privado, de lo social y de lo comunitario, pero que a su vez los invita a trabajar en equipo. Yo creo que este elemento innovador del liderazgo colaborativo, donde yo me reconozco en el otro y el otro se reconoce en mis aportes, es lo que permite volvernos cada vez más eficientes. O sea, estamos hablando de la creación de un sistema. Ese es el objetivo principal que impulsa este proyecto. Este sistema debe articular lo público y lo privado en términos de política y en términos de iniciativa. Pero hay un punto de partida. No solo se trata de la atención, del tratamiento, de los medicamentos, etcétera, etcétera, que además son caros en este tipo de enfermedad, sino que se trata también de una fase de investigación. Y en ese sentido el sistema contempla aquello y de dónde van a provenir los recursos para la investigación, considerando que el país y el Ecuador tienen recursos demasiado limitados y de pronto se pudiese pensar en la necesidad de atraer fondos de afuera para generar investigación al Ecuador. Yo estuve escuchando con atención tu entrevista inicial y veía la necesidad de enfocarnos en la investigación. Yo concuerdo contigo. Creo que esa será la primera responsabilidad de este gran Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, el conocer las necesidades cambiantes de los pacientes oncológicos, ¿no? Desde una forma mucho más técnica. Yo en lo personal llevo 15 años en la lucha contra el cáncer y yo me he enfocado en niños con cáncer y sus familias. He desarrollado la primera investigación humanitaria en el país y a través de este esfuerzo podemos tener un diagnóstico de lo que pasa con los niños. La idea es replicar los esfuerzos que hace Fundación Cecilia Roaneira, los esfuerzos que hacen otros hospitales como Solca en el Registro Nacional de Tumores, lo que hace por su parte el Ministerio de Salud, y englobar, articular todos los esfuerzos. Yo creo que tenemos un montón de potencialidades no usadas, yo creo que hay un montón de recursos dentro del país que tienen que ser usados de forma mucho más eficaz. Yo no creo que sea imposible contar con apoyo internacional para favorecer la investigación. Yo creo que la investigación es lo que nos va a permitir quitarnos la venda de los ojos y poder luchar contra este enemigo gigantesco de una forma mucho más eficiente. Ahora, grandes potencias que tienen todos los recursos no han podido erradicar el cáncer. Nosotros estamos en posibilidad de generar esa investigación que requiere ingentes recursos económicos. Yo no creo que es necesario trabajar en temas de investigación científica porque creo que, como tú bien dices, hay otros países que lo están liderando. Creo que podemos aportar desde el Ecuador a estas investigaciones que están en desarrollo. Lo que sí es prioritario es la investigación humanitaria que nos dé un diagnóstico de quiénes son nuestros pacientes oncológicos, dónde están, por qué se enferman y qué podemos hacer por ellos. La estadística que tenemos dentro de esa investigación de carácter humano no es suficiente, no es profunda, no tenemos indicadores que nos permitan realizar análisis cualitativos del tema. Mire, yo llevo varios años haciendo investigación de cáncer infantil y bueno, no he logrado elevar la investigación a un segundo o tercer nivel. Yo te podría decir de los datos que manejamos que lastimosamente en nuestro país el 40% de los niños con cáncer abandonan el tratamiento.
La lucha contra el cáncer no pasa por lo médico. ¿Y abandonan el tratamiento por falta de recursos? Principalmente por temas económicos, pero también por temas culturales, educacionales y también emocionales. Muchas de las familias de nuestro país creen que el cáncer es una enfermedad mortal y en este sentido abandonan la batalla sin ni siquiera haber empezado. ¿Tenemos indicadores de cuántos pacientes o sea, tenemos indicadores de mortalidad del cáncer, tenemos indicadores de cuántas personas tienen cáncer, tenemos indicadores de la deserción de los tratamientos? No existe en el país un registro nacional de pacientes y los datos con los que nosotros trabajamos son datos tendenciales que vienen de afuera. Te podría decir, por ejemplo, que para el año 2020, si no tomamos acciones, más de 33.000 ecuatorianos habrán sido diagnosticados con cáncer. 33.000 hogares destruidos a consecuencia de esta enfermedad. Esa es una proyección. Esa es una proyección. Y 20.000 ecuatorianos habrán fallecido a consecuencia de esta enfermedad. A ver, tú hablas del reconocimiento de iniciativas públicas y privadas. Solca es una iniciativa importantísima. Fundamental. Pero es insuficiente. Yo considero que pasa por lo médico, por lo laboral, por lo humano, por lo familiar, y en este sentido creo que hay que tener una mirada mucho más integral. Creo que es fundamental articular los esfuerzos de lo social, de lo comunitario, de estas organizaciones que están con la gente en territorio, acompañándoles en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, ¿no? Creo que también es fundamental el aporte de lo público, reconocer, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Lucha contra el Cáncer que acaba de implementar el Ministerio de Salud Pública. Creo que es importantísimo establecer el enemigo común, y el enemigo común es el cáncer, y en este sentido jugamos todos en el mismo equipo. ¿Hasta cuándo tienen que recoger las firmas? No tenemos fecha, son 180 días lo que marca la ley. Nosotros como colectivo no nos hemos establecido una fecha, puede ser un día, una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses o los 180 días. Estamos muy optimistas, empezamos con 4 ciudades, a la fecha de hoy ya se han articulado 15 ciudades, hemos recibido el apoyo de varios líderes locales y seguimos recorriendo el territorio amplificando el mensaje de acuerdo contra el cáncer. Wilson Merino, muchas gracias por estar. Carlos, yo agradecerte una vez más, creo que los medios de comunicación juegan un rol importantísimo dentro de la estrategia integral de lucha contra el cáncer y te comprometo más adelante para seguir hablando sobre el tema. Encantado. Muchas gracias. Bueno, y aquí te entrego ya mi firma y mi apoyo para este acuerdo nacional contra el cáncer. Wilson, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Yo pensaba que ya estábamos fuera del aire. Hemos terminado por el día de hoy. Estas fueron las entrevistas. Y en este tema del Acuerdo Nacional contra el Cáncer nos debe convocar y empoderar a todos. Estas iniciativas valen la pena apoyar porque estamos hablando de nuestras vidas, estamos hablando de la colectividad, estamos hablando de la sociedad. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Ya viene Sofía Montoya con más información y noticias. Estamos nuevamente con las noticias, vamos a revisarlas en detalle de inmediato. Pese a que no se conocen las preguntas que se plantearían en la consulta popular en la Asamblea Nacional, esta iniciativa sigue generando voces y planteamientos. Desde Alianza País aseguran defender los mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos, el de la consulta popular. Hay que apoyar la consulta popular, no puede ser de otra manera. Alianza País nace con esos preceptos. Pero eso sí, primero esperan debatir y discutir con el Ejecutivo los temas que se plantearían en dicha consulta. Siempre y cuando esto sea en respeto, pues evidentemente a nuestro marco constitucional, en avanzar en derechos. Pues dicen, de eso depende la vía por la cual se podrían aplicar las modificaciones de carácter legal. Algunas cosas que se podrían o que se necesitan reformar, se las puede hacer en el marco de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional. Diga usted, el fortalecimiento del Consejo de Participación. Para el analista Ítalo Palacios, el funcionamiento de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana requieren de una intervención urgente y el mecanismo de la consulta asegura sería el más rápido. ¿Para qué necesitamos otra constitución? Lo que necesitamos es estructurar y cambiar esta administración, esta organización, estas funciones de ciertos órganos de control. En la oposición, mientras tanto, cuestionan la propuesta de ir a una nueva constituyente, planteamiento mencionado días atrás por el vicepresidente Jorge Glass. El correcto
correísmo radical está jugando a la teoría del caos. ¿Quieren una constituyente? En esta coyuntura se ha cuestionado el valor económico que el Estado pagaría por la consulta o la instalación de una nueva constituyente. Pero esos son los costos de un modelo democrático como el nuestro, advierte Jorge Moreno. Si nos cuesta 10 millones o nos cuesta 50 millones, la democracia justamente implica buscar mejores formas para satisfacer las necesidades de la colectividad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y un respaldo irrestricto a los jubilados y la inclusión del Parlamento laboral son los resultados alcanzados durante la última jornada de diálogos que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno. Con personería jurídica desde 1975, la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador agrupa 16 federaciones y 144 agrupaciones, motivo por el cual aseguran que son la voz autorizada de este sector de la población. Por eso también acudieron este miércoles a la Presidencia de la República a un encuentro con el jefe de Estado para plantearle sus inquietudes. La mejora de la pensión es la que tiene que variar, nunca con la inflación. El mandatario está consciente del pedido, al cual lo califica de justo, pero solicita ser cautos en este sentido debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, podemos hablar de mejoras más sustantivas. Por eso, luego de una hora de reunión, la misma fue calificada de fructífera, pues las solicitudes de los jubilados serán prioridad para el gobierno. La experiencia a la cual hay que tenerle, por lo menos, respeto. Tenemos que velar por el adulto mayor. Hemos comprometido la construcción de centros gerontogeriátricos a nivel nacional. Pero la jornada de este miércoles continuó con un encuentro entre el presidente con los representantes del Parlamento Laboral, la última organización de trabajadores que faltaba por sumarse al proceso de diálogo nacional. Hacemos un llamado a las otras centrales sindicales a entre todos construir esta propuesta para mejorar el empleo. La inclusión también se enmarcará en la segunda fase de trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, anunció la ministra de Industrias, Eva García. Porque tenemos una agenda productiva que queremos impulsar conjuntamente. Alex Llanos, Ecuador TV. Y además el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, confirmó que junto a Semplades realizan un análisis exhaustivo y técnico de aplicación del Decreto Ejecutivo 135. Esto incluye las vacantes en todas las instituciones del Estado y no algunas en particular. Estamos haciendo una evaluación, tal como lo señala el decreto, de todas las instituciones que pertenecen al Ejecutivo y que son materia de análisis en relación a vacantes y a traspasos de espacios de trabajo. Así que no es solamente la vicepresidencia, estamos haciendo un análisis exhaustivo de todas las instituciones que son materia del decreto 135 y por supuesto este análisis será en función de competencias y atribuciones de cada una de las instituciones. Y del 18 al 24 de septiembre, el presidente Lenín Moreno visitará Nueva York para participar de varios eventos en la ONU, entre ellos el periodo 72 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, estará presente en la inauguración de la reunión ministerial del G77 más China. Adicional a estas actividades, mantendrá reuniones bilaterales, suscribirá acuerdos y se encontrará con la comunidad de inmigrantes que residen en Estados Unidos. Más de 1.100 ciudadanos fueron parte del diálogo que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recogerá aportes para el proyecto de reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Contralor General del Estado. Miembros de los medios de comunicación del puerto principal hicieron algunas precisiones. A partir de la semana pasada hemos estado haciendo estos diálogos participativos donde se consulta a la ciudadanía en las 24 provincias. Se han hecho 27 consultas o 27 diálogos a nivel nacional en la primera etapa, en la primera instancia, para poder socializar este reglamento y tener los aportes. 7 de la mañana con 53 minutos. En otro tema, Petroecuador recibió ofertas de 32 empresas para la exportación de 2.160.000 barriles de crudo Oriente. Es la primera vez en más de 3 años que la estatal petrolera realiza un concurso de estas características. En sobre cerrado se recibieron las ofertas de 32 compañías para el concurso de venta spot, como se le conoce a este tipo de asignación de contratos para la exportación de crudo ecuatoriano, lo cual no sucedía desde hace más de 3 años, destacó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Y los cuales serán abiertos frente a las diferentes autoridades aquí en el país, de tal manera de que este sea un proceso totalmente transparente, y que no quede sombra en cuanto a la participación y a las ofertas que hemos recibido. Las ofertas presentadas se manejaron por encima del precio de referencia del crudo WTI, lo que según el gerente de Petroecuador representa una ventaja para el país.
Hoy el país está haciendo que su recurso natural valga lo que realmente vale. Porque nos están pagando más precio por nuestro crudo del que nosotros teníamos negociado anteriormente y de las fórmulas que indican otros contratos. La asignación de más de 2.160.000 barriles de crudo Oriente se definirá en los próximos días, pues de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación, saldrán del país en 6 cargamentos de 360.000 barriles cada uno, el primero entre el 27 y 29 de septiembre. Según el ministro Pérez García, otra ventaja de este procedimiento será evaluar las condiciones de comercialización de nuestro país. Manera de tener un referente que es importante para negociaciones de otros contratos de venta de crudo. Todo esto según las autoridades de Petroecuador para transparentar el manejo y asignación de los recursos petroleros con que cuenta el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y empresarios nacionales y extranjeros consideran que el Ecuador goza de un mejor clima para la ejecución de negocios. El trabajo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario resulta clave para este mejoramiento. Fue durante la primera ronda de negocios denominada B2B, Ecuador al Mundo, en donde el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Larcón, organizador del evento, hizo una evaluación de cómo el clima para negociar en el país ha mejorado. Mira, el simple hecho de que estemos conversando, eso ya nos da un aire de tranquilidad como sector empresarial. Eso lo ratifican empresarios nacionales y extranjeros, quienes consideran que el acercamiento del gobierno al sector privado a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario fue fundamental para tener mayores perspectivas de inversión en el Ecuador. Yo creo que ahorita está habiendo un resurgir de la inversión y el comercio a nivel nacional, entonces yo creo que aquí todavía tiene mucha oportunidad para explorar. Ahora esperan que acuerdos en temas impositivos y normativos se comiencen a concretar una vez que los planteamientos alcanzados sean presentados al presidente de la República el próximo 26 de septiembre. Yo pienso que el tema de plusvalías con este nuevo gobierno, al ellos considerar que van a hacer una revisión al mismo, pues obviamente es positivo. El mismo mercado reaccionó a ello. De todas formas, si las voluntades políticas no respaldan los acuerdos alcanzados, desde la Cámara se apoya el mecanismo de la consulta popular como salida. Una consulta popular es lo único viable en este momento para que se pueda resolver el problema económico. Estamos conscientes de que si es que no se resuelve el problema político, no se van a poder tomar medidas económicas. Pues la idea es que ese ambiente de negocios que se avisora próspero en el país continúe con las herramientas alcanzadas con el proceso de diálogo nacional. Alex Llanos, Ecuador TV. La segunda macro rueda de negocios entre empresas públicas y privadas tiene la expectativa de generar transacciones por al menos 20 millones de dólares. La interacción comercial busca fortalecer las alianzas para el intercambio de productos. Hasta finales de este 2017 se estima que el Estado ahorre unos 180 millones de dólares aplicando el decreto ejecutivo de austeridad. Entre las definiciones están el cierre de la empresa pública Cementera Nacional y la fusión de Fabrec, que confecciona uniformes industriales. En AMI nos topamos, era una empresa que tenía 14 gerencias, eso terminó en 7 gerencias. Hoy estamos planteando la eliminación de esta empresa pública, eso le va solamente en esa eliminación. Le estamos ahorrando a la caja fiscal aproximadamente 7 millones. La optimización del gasto público en las empresas estatales se busca a través de la segunda macrorueda de negocios, ya que se genera el intercambio de ofertas públicas y privadas. Por lo menos nosotros en Corpey esperamos un nivel de venta no menor a 20 millones entre las empresas. El sector privado no solo viene a comprar, también viene a vender. Las citas de negocios permiten, por ejemplo, que Tren Ecuador ofrezca sus servicios a las promotoras turísticas. Estamos abriendo una oficina virtual en Rusia para que puedan venir a disfrutar del turismo. Mientras que los 5 centros de entrenamiento de alto rendimiento brindan servicios integrales a los deportistas. Tenemos médicos deportólogos, odontólogos, fisioterapistas, psicólogos deportivos. Otras acciones que ejecuta EMCO están transparentar las compras desde el sector público, la suscripción de un acuerdo entre las empresas públicas para ser sus propios proveedores, así como la apertura de oportunidades laborales o pasantías a universitarios en las 21 empresas públicas que existen. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y el sector camaronero ecuatoriano espera incrementar las exportaciones entre 3 y 5% este año respecto al anterior. De igual forma, el bananero, cuyo crecimiento supera el 3% durante el primer semestre del año.
La producción del camarón ecuatoriano creció en volumen durante el primer semestre del año, pero los precios se han mantenido estables, puntualiza el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, quien prevé que en los últimos 6 meses de 2017 el comportamiento sea inferior al registrado inicialmente. Y por tanto el crecimiento será un crecimiento similar al que hemos experimentado en años anteriores. Es decir, no tendremos un año superlativo frente a lo que hemos vivido en los últimos 6 años, si ustedes revisan la estadística. Según datos de ProEcuador, en los 6 primeros meses del año, las exportaciones por acuacultura generaron 1.491 millones de dólares frente a los 1.223 millones del año anterior en el mismo periodo. Nosotros como sector productivo estamos a punto de anunciar un nuevo proyecto que buscará posicionar al camarón ecuatoriano con mucha más fuerza en los mercados internacionales como el producto más sustentable del mundo, el camarón ecuatoriano como la industria de cría de camarón más sustentable del mundo. Son más de 50 países que hoy comparten camarón ecuatoriano, pero el hecho de que sean 50 y de que yo les mencione nombres como España, Francia, Italia, Bélgica, China, Corea del Sur, no significa que no estamos en la búsqueda de nuevos destinos, ¿no? Un escenario similar vive el sector bananero, cuyo incremento de exportaciones es del 3.45% respecto a 2016. Alrededor de 210 millones de cajas contra 203 millones de cajas, es decir, hemos incrementado un 3.45 pese a una baja muy fuerte que hemos tenido en el mercado americano. Ambos gremios lo atribuyen a los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea, por ejemplo, y esperan captar nuevos mercados como el de Brasil o China. Por el momento preparan encuentros con expertos internacionales donde tratarán temas de innovación y sostenibilidad. Yoselin de Mera, Ecuador TV. Y también los exportadores ecuatorianos denuncian que sus productos son vulnerables al narcotráfico, sobre todo en los puertos del país. Por ello mantuvieron una reunión con el ministro del Interior para definir estrategias preventivas y reforzar así los controles. Bernardo Malo es exportador de frutas tropicales. Por más de 15 años se ha dedicado a esta actividad y explica por qué la carga se vuelve vulnerable al narcotráfico. Existe, por ejemplo, regiones de muy alto perfil de riesgo, como es el Carmen Manabí, de donde sale la mayoría del plátano barganete del Ecuador, y son zonas en las que comprendemos que por su distancia a los puertos representan riesgos a nivel de contaminación. Su inquietud es válida, ya que Ecuador es considerada zona de tránsito y embarque de narcóticos para el mercado internacional. Por ello, empresarios ecuatorianos de AmCham y el ministro del Interior, César Navas, mantuvieron una reunión para definir estrategias conjuntas de seguridad, sobre todo en los puertos. Vamos a estar haciendo una visita al puerto, vamos a verificar ciertos temas de protocolo. También hemos quedado de acuerdo con los couriers, vamos a hacer una capacitación. Según César Navas, en lo que va del año se han incautado 67 toneladas de droga. La droga que está en puerto o vinculadas al tránsito a puerto, porque a veces están encaletadas en ciertos lugares, pero para ser embarcadas a puerto aproximadamente es un 90%. No se descarta la implementación de tecnología para dicho fin. ¿Por qué no escáneres, que es eso que se lo está discutiendo desde la parte pública y privada, para poder escanear, valga la redundancia, las cargas que van a salir hacia los mercados internacionales? Ahora, en el marco del diálogo, se definirán acciones de ejecución inmediata para prevenir esta problemática. Yoselin de Mera, Ecuador TV. Y revisamos ahora otro tema, pues 2 auditorías se llevan adelante al proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay, y así lo confirmó el contralor Pablo Celi. Esta declaración del contralor subrogante se da un día después de que el presidente Moreno hiciera un recorrido por el campus ubicado en Urcuquí, Imbabura, donde constató la verdadera situación del proyecto. Se está realizando ya 2 auditorías. Una auditoría a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y una auditoría a la empresa pública Yachay EP. Al jefe de Estado se le entregó un informe técnico detallando los problemas por los que atraviesa Yachay, documento que también lo recibieron los legisladores de la Comisión de Educación. Hay problemas en cuanto a la inversión que ha hecho el Estado
con recursos fiscales. Problemas referidos, por ejemplo, a la paralización de obra civil de 5 edificios. Salgado, quien es miembro de la Sala Especializada de Educación y oriunda de la provincia de Imbabura, donde se edifica Yachay, recalca que también es importante el compromiso asumido por el presidente Moreno para solucionar los problemas identificados. Descartado persecución política. Todo funcionario público, mira, tenemos que rendir cuentas. Mientras que en otros sectores políticos, como Creo, dicen, se debe convocar a las ex autoridades de educación superior para que den explicaciones sobre los procesos de contratación y la falta de participación a través de inversiones de la empresa privada. Y que nos cuenten cuánto costaron esas obras, que nos cuenten si realmente están funcionando, cuánto están ganando sus directores y qué es lo que están haciendo en la famosa ciudad del conocimiento. Como medidas urgentes adoptadas por el gobierno, se destinarán 48 millones de dólares para la refacción de 5 edificios paralizados desde mayo del 2015 y la habilitación del edificio de oficinas de Cenecit para que sean utilizadas como aulas para los estudiantes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y sobre este tema, Jorge Guatet, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, informó que en los próximos días remitirá a la Contraloría General del Estado toda la información concerniente al manejo administrativo y de contrataciones de la empresa pública Yachay. Nosotros ya tomamos una decisión en el directorio de pasar toda esta información a la Contraloría del Estado, que haga sus respectivos exámenes especiales, que revise qué es lo que ha sucedido y se tome la medida. El único que no puede perder en esto es el Estado, ¿verdad? Eso fue ya observado, si no me equivoco, el año pasado. Este año nuevamente ya lo que se está haciendo es tomando cartas sobre ese asunto, reduciendo, también optimizando de una forma increíble el gasto de la empresa y resolver los problemas que tienen en cuanto a sus edificaciones, que estaban paralizadas por temas estructurales que han sucedido, y obviamente siendo responsables a las personas que no tomaron decisiones en su respectivo momento, y a las empresas también que estaban vinculadas en esa. Sustituir la figura del Contralor por la de un tribunal colegiado es la esencia de un plan para reestructurar la Contraloría General del Estado. El titular de esta institución, Pablo Celi, presentará la iniciativa en los próximos días al presidente de la República. Los últimos casos de corrupción han revelado la vulnerabilidad que representa depositar en una persona las decisiones de aprobar informes de auditorías. Con ese antecedente nace la propuesta. Presentaré al señor presidente de la República un proyecto de reestructuración integral de la Contraloría General del Estado. En su parte medular, esta plantea sustituir la función unipersonal del Contralor por la de un Tribunal de Cuentas del Estado. Que se integre como un cuerpo colegiado de entre 5 a 7 miembros en su conducción de la Contraloría General del Estado, funciones resolutivas para la aprobación de informes y para la determinación de responsabilidades. Los representantes provendrían de cada una de las instituciones que hoy vigila la Contraloría. Adicionalmente, se busca generar un mecanismo de control público con participación ciudadana, y para ello se incorporará desde octubre una línea y una ventanilla para que la población aporte en 2 sentidos. Para ser integrados en el plan de control del año 2018, como también durante el proceso de ejecución de nuestras auditorías y exámenes especiales. También en la página web de la Contraloría se podrán verificar las auditorías en marcha. Hoy se publican los informes de auditorías concluidas. Esto último es una decisión ya adoptada. Sin embargo, para este cambio estructural en la Contraloría será el presidente de la República quien revise las vías legales correspondientes para su tratamiento una vez que reciba la propuesta. César García, Ecuador TV. 8 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con su informativo de la televisión pública. Ayer se realizó la audiencia de estrados en el caso Indra versus la Contraloría. Según la defensa de esta empresa, se logró probar que el sistema Justicia 2.0 fue instalado y está en uso del Consejo de la Judicatura. Esto en el marco de la impugnación que Indra interpuso ante una glosa derivada desde la Contraloría durante la administración de Carlos Polit. Nosotros hemos demostrado que el software está instalado, y de igual forma hemos demostrado lamentablemente que el software fue apagado. De igual forma hemos demostrado que todos los equipos que implicaba el sistema de grabación de audiencias están instalados y en uso por el Consejo de la Judicatura. Hay miles de audiencias filmadas con Justicia 2.0.
Y en otro tema, con más de 1 millón de euros fue sancionada la red social Facebook por no informar adecuadamente a sus usuarios sobre la utilización de sus datos. Y aunque este hecho se dio en España, la exposición de información personal en las redes sociales resulta peligroso, según explica una experta. Preste atención. Para el grupo de jóvenes universitarios consultado, estar en las redes sociales es lo más común. Sin embargo, reconocen que hay ciertos límites que no se deben pasar debido a los riesgos. Ser más prudente entre todo lo que sube. Fotos en sitios, dejar en portales que no sabes que existen. Considerar que nuestra información personal va a estar en la red y eso ya es público. Sonia Llanes, experta en nuevas tecnologías, indica que quienes se muestran con mayor apertura en temas como ideologías, sexo, creencias religiosas y gustos personales no son precisamente los adolescentes. Somos nosotros, los adultos jóvenes, la gente que está en los 40, los divorciados, es el más vulnerable, porque no ve el real poder que tienen las redes sociales. Recomienda a su vez que al poner me gusta a todo, compartir publicaciones y aceptar las recomendaciones de amistad pese a ser desconocidos, lo único que hacen es incrementar la plataforma de información de los productos de Facebook como WhatsApp e Instagram. Todo eso te deja una huella y te deja un estilo de comportamiento que permite construir un perfil. De Europa se conoce sobre las primeras acciones contra la vulneración de datos en redes sociales. El gobierno español, a través de la Agencia de Protección de Datos, sancionó a Facebook con una multa de 1.200.000 euros por no obtener consentimiento específico e informar a los usuarios sobre el tratamiento a su información digital. Por ejemplo, en España inclusive se creó una aplicación para detectar la gente que acosa a través de las redes sociales, sino que hace que esas pruebas sean válidas ante el sistema judicial. Todo lo que tiene que ver con regulaciones en redes sociales y lo que tiene que ver con información digital. Acá eso no está regulado, estamos desprotegidos. La compañía Facebook, con 2.000 millones de usuarios en el mundo, se somete además a los procedimientos de investigación por parte de las autoridades de Bélgica, Francia, Hamburgo y Países Bajos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Una subametralladora consta entre las armas requisadas por la policía en el operativo denominado Fortaleza 100, que se ejecutó en Guayaquil. Las autoridades destacaron un descenso considerable en el número de delitos cometidos en la provincia. Las recientes estrategias conjuntas implementadas entre las instituciones encargadas de brindar seguridad empiezan a dar resultados en Guayas. De 14.344 delitos cometidos en 2016, la cifra para este año es de 13.833. Eso es un menos 3.6%, que son 511 delitos menos cometidos, los delitos que ustedes saben que monitoreamos en el cuadro de mano integral, que son los principales: robo a personas, robo a entidades financieras, robo a domicilios, robo a motos, robo a vehículos, robo a ejes viales y autopartes y accesorios, incluido inclusive las muertes violentas. Parte de las estrategias son los denominados operativos Fortaleza, que este miércoles alcanzó el número 100 y que implicó la desarticulación de una banda delictiva dedicada a robos y asaltos. Alquilaba armas para el cometimiento de delitos, inclusive posiblemente muertes violentas, que eso se podrá investigar a futuro. De igual manera utilizaba vehículos que se encontraban robados, asimismo celulares que se encontraban también reportados como robados. Según las primeras investigaciones, los 3 integrantes de la organización que operaba en Monte Sinaí alquilaban armas de fuego, entre las que constan una subametralladora cuya procedencia es investigada. La forma de adquisición viene de distintas maneras, ¿no? Tenemos una frontera, tenemos algunos lugares en donde ya inclusive en rueda de prensa se dio, donde se hacían mantenimiento y hasta fabricación. Pero lo importante de esto, como menciono, es la detención y la neutralización. De los 3 detenidos, uno posee antecedentes delictivos por robo a mano armada, mientras que la única mujer aprehendida tiene 7 meses de embarazo. César Eduarte, Ecuador TV. Y en el cantón Daule, provincia de Guayas, un lobo marino fue rescatado en medio del asombro de sus pobladores, quienes no se explican cómo este mamífero llegó hasta esta zona rural de la costa. La criatura presentaba golpes y laceraciones. El hecho puede parecer sorpresivo, pero sobre todo inexplicable. En plena zona rural del cantón Daule, provincia del Guayas, este lobo marino fue encontrado, pero no disfrutando de su hábitat natural entre las corrientes del mar, sino atado a un árbol con una soga, visiblemente decaído y con señales de golpes y laceraciones.
Lo que se comentaba entre los moradores del sector Correntoso, recinto Las Maravillas, es cómo este mamífero llegó hasta esta zona netamente agrícola que no precisamente está cercana al mar. Decían que la criatura navegaba en las aguas del río Jaboncillo desde hace 8 días, hasta que un grupo de personas decidió sacarla de allí. Una llamada de un habitante del sector alertó a las autoridades. De inmediato la municipalidad de Daule coordinó e intervino en su rescate, junto con miembros del Ministerio del Ambiente y pobladores de la localidad. Una vez ejecutado el rescate del mamífero, fue protegido dentro de una caja especial dentro de la cual hizo su viaje terrestre hacia la provincia costera de Santa Elena, donde su nuevo hogar será desde hoy el Acuario Valdivia. César Eduarte, Ecuador TV. Y la Municipalidad de Ambato revirtió el uso de una infraestructura entregada en comodato por 50 años a la Unión Nacional de Educadores de Tungurahua. La decisión se la tomó porque la organización no cuenta con personería jurídica. Con 12 votos afirmativos y 2 ausencias de los concejales de la Municipalidad de Ambato, revocaron el comodato de 50 años otorgado a la Unión Nacional de Educadores de Tungurahua para el uso de la infraestructura ubicada en el sector de Ingaurco. Frente a esta decisión, Tito Carrillo, presidente de la UNE Tungurahua, aclaró que recibieron solo un terreno baldío y la infraestructura la levantaron con el aporte de sus miembros. Lo malo de la situación es que hace 10 años, en vez de realizarse la escrituración del lote, del terreno, se realizó la firma de un comodato para 50 años. Al no contar la Unión Nacional de Educadores de Tungurahua con personería jurídica, la Comisión de Fiscalización de la Municipalidad de Ambato en cuarto debate resolvió revocar el comodato. Y dar cumplimiento a todas las observaciones de Contraloría existentes en base a los comodatos emanados hacia la municipalidad y se ha revertido este comodato. Tenían un diálogo con el presidente de la República, hasta ahora no se ha tenido todavía conocimiento si es que le devuelven o no la personería jurídica, pero eso en la ordenanza y con las leyes no se puede jugar. Para el alcalde Luis Amoroso, lo que se ha construido en un comodato es propiedad de la municipalidad y no se trata de una represalia política, sino de cumplir con lo dispuesto en la ley. Se mantiene como propiedad municipal. Posteriormente haremos la entrega a través de un comodato, pero una vez que habríamos vencido todas las dificultades. Con pena, me diría yo, teníamos que tomar esta decisión, pero tenemos leyes que cumplir y lo que hemos hecho es eso. La Municipalidad de Ambato ha revertido 12 comodatos que fueron entregados y no cumplieron con los parámetros establecidos para su funcionamiento. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. 8 de la mañana con 16 minutos. Los ciudadanos afectados por las últimas inundaciones en Tena, provincia de Napo, exigen una indemnización por parte del municipio. Aseguran que al obtener los permisos de construcción no se les advirtió de que esta era una zona de riesgo. María Fernanda Cisneros, hace 2 años aproximadamente, inició la construcción de su casa en la ciudad de Tena, provincia de Napo. No se imaginó que 2 años después sería afectada por una severa inundación. Ella, al igual que otras personas y familias del barrio El Tereré, aseguran que el municipio nunca les advirtió de este riesgo. El municipio no debió haber dado permisos de construcción a partir del 2010. Mi casa es un ejemplo, fue construida desde el 2015, con permisos para 3 pisos. Es imposible, es una irresponsabilidad. Yo no soy de aquí, soy de la ciudad de Ambato, no sabía que esta zona era de riesgo, pero para eso está el municipio, para informarnos que esta era una zona de riesgo y que no se debía construir aquí. La vivienda de María está ubicada aproximadamente a medio kilómetro de las orillas del río Tena, pero la fuerza del agua sobrepasó los muros de contención construidos tras la inundación registrada en 2010, dejando anegada a esta familia que hace poco estrenó su nueva casa. Si en tal caso no se puede arreglar el barrio, no hay forma de evitar que el agua venga, la expropiación de las viviendas con los avalúos reales, porque no puede ser que por una casa de sobre $100.000 nos den una casa del Midubi. Por su parte, el director de Planificación, Avalúos y Catastros del municipio de Tena, Carlos García, anunció que seguirán acciones administrativas contra los funcionarios que otorgaron permisos de construcción. Yo asumo la responsabilidad no solo de lo mío, sino podríamos hacer una investigación de quién fue, porque eso no se oculta, ni se puede decir no le han dado, porque ahí están los documentos. Y se podría verificar quién dio, así como yo podría haberme equivocado también, porque a veces es posible que haya pasado eso. Mientras tanto, las familias afectadas no descartan la posibilidad de actuar judicialmente en contra del municipio de Tena, pero primero agotarán todas las instancias en el marco del diálogo con la municipalidad. Juan Sarmiento, Ecuador TV.
Vamos ahora a la Sierra Centro. 700 agricultores de la provincia de Chimborazo iniciaron el periodo de cosecha de la nueva variedad de cebada maltera. Esta especie permite mejorar el nivel de producción de la tradicional. Gregorio Yungán habita en la comunidad de Flores. En febrero de este año sembró la cebada maltera, variedad canadiense que es conocido por su valor nutritivo y energizante. Esta primera experiencia fue importante, especialmente por el acompañamiento que dio el Ministerio de Agricultura en todo su proceso. Cada semana acompañado, yo también cada semana, porque así se le produce, si no, para otro año que para esta zona quizás que haya más producción de para cebada. La siembra de la cebada maltera tuvo un impulso en el año 2015, cuando la Cervecería Nacional firmó un convenio con el MAGAP para incentivar este cultivo, pues es la materia prima de varios de sus productos. Este año, tras su siembra en febrero pasado y después de 7 meses del ciclo de cultivo, llega la primera cosecha de esta variedad de cebada a nivel nacional. Tenemos 2 toneladas por hectárea en la que es la tradicional y 4 toneladas por hectárea en la maltera. En Chimborazo, 700 agricultores en 8 cantones de la provincia apostaron por la cebada maltera, cuyas tierras están comprendidas entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. La empresa Cervecería Nacional tiene el compromiso de comprar toda la producción, lo que deja un margen de ganancia importante para el agricultor. El productor está ganando alrededor de $1.500 por hectárea. Las primeras compras de cosecha iniciaron en este mes y con esta primera experiencia se podrían unir otros agricultores, quienes contarán también con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Productores y autoridades en Zamora Chinchipe trabajan en 13 mesas de diálogo para definir el plan de acción que beneficia al sector agropecuario. Créditos a bajos intereses, recursos, apoyo e incentivo es lo que esperan los productores de Zamora Chinchipe para incrementar y mejorar la calidad de sus productos. Lo que necesitamos son recursos para, por medio de recursos, avanzar hacia adelante con implementos para la agricultura, para la ganadería, igualmente con insumos, y de esa manera ir incentivando al productor, porque esa es la única manera. Para los productores también que hacen préstamos al Banco de Fomento, que haya una reducción en los intereses, pues la producción es lo más importante que hay en el mundo. Si no producimos, no nos alimentamos y no comemos. Esto lo expusieron en la reunión con los representantes de los gobiernos parroquiales, Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Industrias y Productividad y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y más entidades públicas que buscan optimizar recursos económicos, técnicos y humanos en beneficio del sector agropecuario. Reconvertir las actividades agropecuarias tradicionales en actividades agropecuarias sostenibles, amigables con el medio ambiente, con la naturaleza, y obviamente que generen pues un mayor rendimiento y un beneficio pues a nuestros productores. Las necesidades son muchas y son analizadas en 13 mesas de trabajo: acuacultura, valor agregado, agricultura familiar, fortalecimiento organizativo, ganadería y especies menores, cultivos amazónicos alternativos, créditos, planificación predial, comercialización, café y cacao, riego y drenaje, reforestación y estadística agropecuaria. Autoridades ya anuncian varios proyectos. Impleméntese una planta de producción de alevines y además de buenos alevines en la provincia para abaratar costos de la producción de la tilapia. Lo mismo podemos hablar en otros temas, café, cacao, bovinos y temas nuevos. A mí me alegra mucho que por fin estemos empezando este proceso de coordinación. Aportes que tienen que ver con recursos humanos, técnicos, aportes que tienen que ver con equipos. Pongamos una línea de incentivos. Es la capacitación, la normativa sanitaria. Segundo, capacitación en los procesos para que los productos siempre sean inocuos, es decir, sean aptos para el consumo humano. Capacitación en la normativa sanitaria en cuanto a buenas prácticas de manufactura, o quien esté interesado en buenas prácticas, la certificación de buenas prácticas de manufactura. Se tiene previsto que cada mesa temática se reúna para planificar acciones y dar a conocer el plan de trabajo de la minga agropecuaria en Zamora Chinchipe en una asamblea general en el mes de octubre. Desde Zamora Chinchipe, Marbellín Toledo, Ecuador TV. Alerta en el sector salud en Manabí, donde se trabaja para incrementar el número de donantes de sangre, ya que enfrenta un déficit de pintas que obliga en casos de emergencia a pedir ayuda a otras provincias.
Natalie y algunas de sus compañeras decidieron donar sangre. Ellas estudian en una academia artesanal de Portoviejo, hasta donde acudió una brigada de la Cruz Roja en busca de nuevos donantes. Aunque no sea económicamente, pero por lo menos ayudarle en algo. Es una buena causa para ayudar a las personas que necesitan sangre. El personal encargado del procedimiento explica que los donantes no experimentarán ninguna contraindicación en su organismo, que las mujeres pueden entregar sangre 3 veces al año y los hombres 4. Además, antes de hacerlo se realizan exámenes clínicos para verificar el buen estado del paciente. Solamente necesitamos que la persona haya desayunado, que no haya ingerido alcohol 2 días antes y que tenga unas condiciones óptimas de salud. Pero no se trata solamente de una campaña. El motivo de fondo es que Manabí no completa las pintas de sangre que mensualmente necesitan sus unidades hospitalarias. Por ello se insiste en incrementar los donadores. En Manabí son 600 la demanda. Nosotros ahorita estamos cubriendo aproximadamente 400. ¿Cómo hacen con el déficit de 200? Bueno, recurrimos al Hemocentro de Quito y en casos muy emergentes también a Guayaquil. Con el terremoto, la Cruz Roja de Manabí perdió la infraestructura de su banco de sangre. Provisionalmente ha instalado un centro de colecta en un local alquilado. A nivel del Ministerio de Salud Pública se espera contribuir con un espacio adecuado para la preservación de las pintas. Ya hay unos estudios, posiblemente se instaure en el nuevo hospital de especialidades. Los hospitales de Manabí que tienen más demanda de pintas de sangre se ubican en los cantones Portoviejo y Manta. Karen Ceballos, Ecuador TV. Y ayer en horas de la noche en la iglesia de la Compañía en el centro de Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional realizó el concierto Arte en Palacio. Al evento asistió el primer mandatario Lenín Moreno, ahí disfrutó de las melodías. Esta iniciativa es parte del proyecto cultural que abandera la Presidencia de la República para que músicos, compositores, novelistas, poetas, pintores y artistas en general expongan obras en las que se refleje el espíritu del Ecuador. La Comisión Presidencial del Gobierno de Venezuela y la oposición de este país se reúnen por segundo día con las autoridades de República Dominicana. Un encuentro que se da por invitación del presidente Danilo Medina y del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es intentar emprender una solución a la crisis política que vive Venezuela. De momento se realizan reuniones exploratorias para analizar las condiciones de cada una de las partes para lograr la reanudación del diálogo de manera oficial. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su apoyo a esta iniciativa y destacó que la única solución es el diálogo. Y en otros temas, Corea del Norte amenaza con hundir las islas de Japón, mientras que un incendio en una escuela de Malasia deja 25 muertos. La ampliación de estos temas en el siguiente resumen. Corea del Norte extendió su amenaza nuclear hasta Japón y Corea del Sur, a los que recrimina su apoyo a Estados Unidos en la búsqueda de nuevas sanciones. El régimen de Pyongyang cree necesario asestar un golpe contra los nipones y dijo que las islas deberían ser hundidas en el mar por la bomba nuclear. El comité norcoreano también acusa al gobierno de Corea del Sur como un grupo de traidores. Las autoridades de Malasia informaron que 25 personas perdieron la vida y 4 resultaron heridas por un incendio que arrasó la madrugada de este jueves con una escuela religiosa. Las víctimas mortales son 23 estudiantes y 2 profesores. Testigos indicaron que se despertaron por los gritos de desesperación. Los bomberos dijeron que la escuela no tenía medidas de seguridad contra incendios. El gobierno de los Estados Unidos le advirtió a Colombia, su principal socio en Sudamérica, que podría desertificarla por el aumento de los cultivos de coca de un 200% desde el 2013. Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, respondió diciendo que Colombia seguirá apostándole a no fumigar y que los resultados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas no son nada impresionantes, y les sugirió que cuiden mejor la frontera con México y no se concentren solo en los inmigrantes, sino en el paso de la cocaína. Se formó la tormenta tropical Max al sur de las costas del sureño estado mexicano de Guerrero en el Océano Pacífico, donde presenta una mejor organización e incrementa las fuerzas de sus vientos. Así lo informó en un comunicado el Servicio de Meteorología. Se prevé que Max ocasione lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 27 minutos, ya es momento de despedirnos, poner punto final a las noticias en esta emisión, pero nuestros equipos periodísticos ya están preparando el material para la emisión de las 13 horas con 45 minutos. Nos despedimos, pero les dejamos con las condiciones del tiempo. Muy buenos días.